Bueno, vamos a comenzar con la siguiente ponencia. Modificación de los estatutos en cuanto a la capacidad del secretario o secretaria general para poder actuar judicialmente, así como en cuanto al nuevo organigrama a cargo de Francisco Ferrer. Eso no he sido yo, de verdad. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Voy a intentar ser breve y en las 2 próximas horas pues creo que podemos tener resuelto esto. Con el hambre que tengo ya no sé si comérmelo o leerlo. Bueno, vamos a ver. En cuanto a la intervención por estas cuestiones, en principio se habían planteado 2 cuestiones. La primera en relación a buscar una sustitución estatutariamente a la figura del secretario o secretaria general cuando, por motivo de diversa índole, este o esta no pudieran atender sus funciones. La segunda consistía en dejar estatutariamente también recogido la posibilidad de crear federaciones, delegaciones de ramos o federaciones sectoriales para dotar al sindicato de estructuras internas que facilitasen su organización y gestión. En lo referente a la primera de las cuestiones, se planteó la creación de una gestora que supliese las funciones del secretario o secretaria general en su ausencia, teniendo en cuenta de que esto es un sindicato de clase y que el secretario general o secretaria general pues, corren más que un evidente riesgo de terminar la cárcel, preso, en fin, etcétera, etcétera. Esta gestora no estaría en funciones hasta el próximo Congreso, momento en que se designaría por elección mayoritaria a un nuevo secretario general. Esta figura, como tal, no existe en los estatutos actualmente recogidos en el texto, ¿no? En su texto. Yéndonos a los estatutos que sí están vigentes, en el artículo 4, que habla de los órganos de representación y dirección de CTA, establece expresamente que la Secretaría de Organización sustituye a la Secretaría General en su ausencia, adquiriendo todas las competencias de esta. Es decir, si por cualquier circunstancia el secretario o la secretaria general no pudieran o no estuvieran para atender a las responsabilidades de su nombramiento, de su cargo, inmediatamente esas facultades pasan al secretario de organización que la desarrollaría estatutariamente con plenas facultades. Así es como está redactado en nuestros estatutos y yo entiendo de que bueno, eso es correcto. Por lo tanto, entrando ya dispuesto estatutariamente esa posibilidad, se entiende que no sería necesario introducir la figura de una gestora en los estatutos, algo extraño, algo que no tiene sentido en nuestra estructura sindical. Para mayor abundamiento, siempre tenemos la comisión ejecutiva, que es el máximo órgano de decisiones entre los congresos. Es decir, si por cualquier circunstancia, tanto secretario general como secretario de organización estuviesen impedidos o cualquier cosa, mientras que no se suple, no se sustituye, no hay un nuevo nombramiento, estaría la comisión ejecutiva que asume los plenos poderes de tomar las decisiones entre los congresos. Digamos que es el máximo órgano mientras que no se celebra otro congreso. En cuanto a la segunda cuestión, respecto a introducir en los estatutos la fórmula para poder constituir federaciones o delegaciones de ramos, en el caso de resultarse necesaria, al igual que en el caso anterior, ya se contempla en los vigentes estatutos la posibilidad de su creación. Concretamente, en el artículo 3 se establece que la CTA, como sindicato de clase, a fin de combatir el corporativismo, primará el ámbito territorial sobre el relativo al ámbito laboral, la empresa o sector. No obstante, y en base a coordinar el trabajo en el seno de las empresas, grupos de esta o sector, se permitirá la creación de estructuras destinadas a tales fines, siempre y cuando sea aprobada por la Comisión Ejecutiva, no siendo posible la adquisición de la personalidad jurídica propia de las organizaciones de ramo, sector o empresa. Y después establece una serie de requisitos, como por ejemplo, para formar delegación de ramo, pues necesariamente habrá de contar con 25 afiliados, tendrá que tener la aprobación de la Comisión Ejecutiva, de la organización territorial a la que pertenezca. En el supuesto de que varias delegaciones de ramos lo decidan, puede formar un sindicato único, y en el supuesto de que varias delegaciones de ramos no lleguen a tener 25 afiliados,
pueden formar la delegación de actividades diversas. Y después establece también cómo dentro del estatuto viene ya determinado cómo se pueden emplear las siglas a nivel local, comarcal, provincial, por decisión de la comisión ejecutiva. En fin, una serie de requisitos para que estas federaciones actúen dentro del marco estatutario de la CTA. Teniendo en cuenta todo esto, todo lo que ya está dispuesto en los estatutos, se entiende de que tampoco es necesario introducir ahora una figura de cómo rehacer o cómo introducir las federaciones cuando ya está plenamente desarrollado nuestro estatuto. Quizás más por, lamento decirlo, por desconocimiento general de los propios estatutos de lo que es el sindicato, ¿no? Del mismo modo, se han introducido una serie de facultades dentro de las capacidades o facultades que tiene el secretario o secretaria general. Cuando hablo de secretario o secretaria general es porque estoy hablando de un genérico, no del caso concreto que ahora ocupa, que tendríamos secretaria, ¿no? Se ha concretado esas las facultades. ¿En qué sentido? Pues para que no sea necesario que cada actuación del secretario o la secretaria general vaya refrendada por un certificado de unos acuerdos de la comisión permanente o ejecutiva, que muchas veces no se da, para interponer demandas, para interponer laudos, para lo que es el ejercicio, digamos, ante la jurisdicción de lo social o incluso contencioso administrativa, etcétera, etcétera. En cualquier jurisdicción hasta ahora se ha ido haciendo mediante este aval de acuerdo. Para que eso no sea necesario, se ha dotado dentro del desarrollo que se hace de facultades dentro del estatuto, de una serie de facultades al secretario general o secretaria general como representante legal de CTA para que pueda interponer directamente demanda ante cualquier jurisdicción. Y no solamente eso, sino que también pueda personarse, actuar en convenios colectivos, etcétera, etcétera. O sea, digamos que no es que se amplíen sus facultades porque ya la tenía, sino que se concretan, se detallan, se hacen más detalladas, y eso es lo que se ha hecho en el apartado este. De igual forma, se han hecho algunas modificaciones dentro de los estatutos simplemente por darle un poco de coherencia al texto completo. Pues, por ejemplo, se suprime el párrafo I del artículo 5, que son las funciones, y se pasa al párrafo E al final de la Secretaría de Organización y Comunicación por darle esa coherencia, en el sentido de que en este párrafo I del artículo 5 se habla de un responsable de medios de comunicación en Internet con una serie de responsabilidades fuera de lo que se está definiendo las competencias de la que son la Secretaría de Organización. Pues lo que hemos hecho es sacarlo de ahí y meterlo dentro de las competencias de la Secretaría de Organización y Comunicación para darle esa continuidad, ¿no? Y por último, se ha vuelto a introducir los estatutos de CTA dentro de su objetivo y definición ideológica el concepto de republicano o republicana. Quizá por error de transcripción no figuraban en los estatutos elaborados por el cuarto Congreso, pero que siempre ha sido un concepto que tenemos bastante claro. Y se le ha dado un orden. De hecho, CTA, pues, dentro de su objetivo se declara republicana, anticapitalista, internacionalista, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esas son las cosas que se han modificado en el texto de los estatutos, dándole quizás más coherencia al cuerpo de los mismos. ¿De acuerdo? Muchas gracias.